Imaginen por un momento abrir un texto de hace miles de años. Ajá. Normalmente cuando pensamos en este tipo de documentos antiguos, pues la mente se va directo a algo completamente desconectado de nuestra realidad. Totalmente. Documentos que parecen, manuales de instrucciones obsoletos, llenos de reglas incomprensibles, listas interminables y rituales que a simple vista resultan francamente escabrosos o bárbaros. Sí, como de otra galaxia, ¿no? Exacto. Y el libro de Levítico suele caer exactamente en esa categoría. Quienes se han topado con él saben que es un texto súper denso, lleno de fuego, sangre, reglas de sacrificios y cosas así. Es un reto leerlo. Es un reto tremendo. Pero, aquí está el giro, cuando uno se toma el tiempo de mirar de cerca, de, digamos, raspar esa primera capa de polvo histórico y de prejuicio moderno, lo que aparece no es un código primitivo. Para nada. Lo que emerge es una radiografía asombrosamente precisa de la naturaleza humana. Y por eso, para sentar las reglas de nuestra exploración, cito literalmente lo que tenemos preparado como objetivo. En nuestra entrega de hoy, veremos los vericuetos de los sacrificios que aparecen en el libro de Levíticos. Libro difícil. Mira los slides, son 11. Y uno por uno los vas comentando, sin necesidad de describir lo que ves, sino de describir lo que representa. Sin olvidar ningún slide, uno por uno. Son 11. Explica los sacrificios de forma simple para personas sin conocimientos previos. Bueno, acepto el reto con muchísimo entusiasmo porque de verdad este es un viaje que vale la pena hacer. Es que es necesario. Lo es. Lo fascinante aquí es que, aunque a primera vista todo este material pueda parecer un antiguo y polvoriento manual técnico exclusivo para sacerdotes del Medio Oriente, Ajá. en el fondo es verdaderamente un mapa del alma humana. O sea, hoy no nos vamos a detener en la literalidad de las imágenes o en lo cruento que pueda sonar el proceso físico. Que es justo donde la mayoría de la gente se queda atorada. Exactamente, se quedan en la sangre y el fuego. Pero lo que estos 11 puntos o digamos estaciones representan es la infraestructura emocional y espiritual de toda una civilización. ¡Wow! Estamos hablando de conceptos tan universales y vigentes hoy como hace 3000 años. Cosas como la culpa aplastante, la gratitud profunda, la necesidad imperiosa de pedir perdón. El hambre de comunión comunitaria también, supongo. Sí, tal cual. Cada uno de estos sacrificios no era un simple trámite burocrático, era un vehículo psicológico y físico para procesar la abrumadora complejidad de estar vivo. Bueno, vamos a desempacar esto, porque para entender cómo procesaban la vida, primero hay que entender cómo veían el mundo, ¿no? Así es. Entonces, la primera parada a nuestro recorrido, el primer slide o concepto, tiene que ver con el tono, con la atmósfera de todo el sistema. La solemnidad. Exacto. Al revisar las fuentes, lo primero que salta a la vista es una pesada, casi intimidante solemnidad. Me da la impresión de que acercarse a lo divino en esa época no era como, no sé, entrar a un café moderno a tener un momento de meditación. Definitivamente no. Requería un protocolo extremo. Protocolo extremo, sí. Absolutamente. Y esa solemnidad es crucial para entender todo lo demás. En la cosmovisión de la antigüedad, lo divino no era simplemente un amigo invisible o una energía cósmica relajada. Claro. Lo divino era abrumadoramente puro, infinitamente poderoso. Era, para usar una metáfora, casi como un reactor nuclear de santidad. ¿Un reactor nuclear? ¡Wow! Sí, o sea, acercarse a esa fuente sin preparación era impensable y muy peligroso. Esta primera capa del sistema, este primer concepto, establece que acercarse requería intención profunda, preparación minuciosa y una formalidad absoluta. No podías simplemente improvisar tu espiritualidad. Para nada. No era de ir y decir, hola, ¿qué tal? Este andamiaje estructuraba 3 pilares fundamentales de la psique humana frente a lo sagrado. A ver. Cómo pedir perdón de una manera que realmente tuviera peso, cómo expresar una gratitud que no fuera superficial y cómo establecer una comunión genuina. Era, en muchos sentidos, la tecnología espiritual más avanzada de su época. Me encanta esa forma de verlo, como una tecnología espiritual. Para quienes nos escuchan,
creo que ayuda muchísimo dejar de ver esto como una barbarie arcaica y empezar a imaginarlo casi como el equivalente de nuestras instituciones modernas, Totalmente. pero todas combinadas bajo el mismo techo. O sea, era su sistema de justicia penal, su Ministerio de Bienestar Social y su clínica de terapia psicológica comunitaria, todo operando en un solo lugar. Es una analogía perfecta. Y para que una maquinaria tan compleja funcione, pues necesita orden. Eso nos lleva al segundo gran pilar o concepto de nuestra exploración, la arquitectura del sistema. ¿Cómo organizaban todo este espectro de emociones y necesidades legales? Pues lo organizaban con una precisión casi matemática, que es lo que vemos en el segundo punto. Todo este inmenso sistema se sostenía sobre 5 vías principales. 5 vías. 5 categorías de ofrendas que cubrían absolutamente todo el espectro de la experiencia humana. Piensen en ellas como los 5 departamentos de esa gran institución que acabas de mencionar. Ajá, ok. Son el holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. ¡Wow! Cubrían todo. Todo, desde la mayor de las celebraciones por una buena cosecha hasta el momento más oscuro de, digamos, haberle arruinado la vida a un vecino. Todo tenía un cauce específico. O sea, había una ventanilla, por así decirlo, para cada necesidad del alma. Tal cual, una ventanilla para cada cosa. No había ambigüedad. Pero, a ver, espera. Me cuesta un poco procesar el primer departamento de esa lista, que es nuestro tercer concepto, el holocausto o la ofrenda quemada. Sí, es intenso. Al leer sobre esto, lo que me vuela la cabeza es la regla del fuego, la exigencia del 100%. Todo se quema, nada se guarda para más tarde, nadie se lo come. Así es, todo al fuego. En una sociedad agraria, donde el alimento y el ganado son literalmente la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no es una locura económica quemar un animal entero hasta convertirlo en cenizas? O sea, desde una perspectiva puramente utilitaria o económica moderna, por supuesto que parece una locura irracional. Claro. Pero ahí radica precisamente el poder de esta ofrenda. Este tercer concepto representa la consagración total y la entrega absoluta. Entrega absoluta. Sí. En las demás ofrendas que vamos a revisar más adelante, hay partes que se guardan, partes que alimentan a los sacerdotes o a la familia del ofrende, pero el holocausto simboliza entregar el 100% a Dios. Sin guardarse nada. 0 porciones restantes. Es la renuncia completa al control o al beneficio material de lo que se está entregando. Es que, pensémoslo bien, es como si hoy en día alguien tomara una obra de arte de un valor incalculable, o, no sé, los ahorros de todo un año, Ajá. y los destruyera en público sin esperar obtener ningún beneficio secundario. Exacto. O sea, no hay deducción de impuestos, no hay una placa con su nombre en el hospital, ni siquiera puede quedarse con un pedacito como recuerdo. Nada, ni una foto. Es un desprendimiento material absoluto. Y no solo eso, que nos lleva a la cuarta parada. El animal tenía que cumplir con una condición muy particular. Tenía que ser un macho sin defecto. Así es. A ver, yo me pongo en los zapatos de un pastor de hace 3000 años. Si voy a quemar algo y volverlo cenizas, ¿por qué no usar la oveja enferma o el cordero que nació con una pata rota y que de todos modos no va a sobrevivir el invierno? Claro, lo lógico. Sí, lo práctico. ¿Por qué exigir la perfección? Porque entregar la oveja enferma no es un sacrificio, es deshacerse de la basura. ¡Auch! Es control de daños tal cual. Y aquí la intención lo es todo. Este cuarto concepto nos enseña que el requisito de sin defecto no era un capricho estético de un Dios exigente. Ok. En una sociedad agraria, un macho joven impecable era el activo más valioso de una familia. ¿El que mejor genética tenía? Exactamente. Era el mejor semental, la garantía del futuro de todo el rebaño, el equivalente al fondo de jubilación de hoy en día. ¡Wow! El fondo de jubilación. Al exigir lo mejor de lo mejor, el sistema establecía una verdad muy cruda. No se le pueden dar a lo divino las obras. ¡Uf, qué fuerte! No puedes dar aquello que ya no te sirve o que está roto y esperar que tenga un peso espiritual. El sacrificio, por definición, tiene que doler, tiene que costar algo real. Claro, para que la propiciación o la dedicación total signifiquen algo en el corazón de quien lo ofrece. Exactamente. Vaya, si no duele soltarlo, pues no es un sacrificio real. Me deja pensando en cómo medimos hoy en día lo que entregamos, ya sea tiempo o recursos. Es una gran reflexión. Sí, casi siempre damos el excedente, lo que nos sobra los fines de semana. Tristemente sí. Ahora,
Toda esta primera parte pinta un panorama muy intenso. Es fuego, animales, renuncias gigantescas, un ambiente muy solemne. Pero supongo que la gente en la antigüedad no vivía en un estado perpetuo de crisis y renuncia absoluta. No para nada. O sea, también cultivaban, cosechaban y tenían vidas normales. ¿Cómo encajaba la vida cotidiana y el simple agradecimiento en esta maquinaria tan pesada? Pues encajaba perfectamente y de hecho aquí cambiaba por completo el tono. Aquí entra nuestra quinta parada, el quinto slide, que es la ofrenda de cereal. Ah, ok. Este elemento representa un cambio de ritmo hermoso y muy necesario. Aquí ya no hay sangre, no hay machos perfectos, ni rebaños enteros. Es más agrícola. Es agricultura pura y dura. Representa el agradecimiento por las primicias, por los primeros frutos de la tierra tras meses de, sudar bajo el sol. Es pan sin levadura, harina y aceite. Qué diferente. Y la economía de este sacrificio es radicalmente distinta. Solo una pequeña porción, digamos un puñado simbólico, se quema en el altar. ¿Y qué pasa con el resto? El resto se destinaba a sostener a los sacerdotes. O sea que la gratitud hacia lo divino se manifestaba de manera muy pragmática, alimentando a quienes servían a la comunidad a tiempo completo. Exactamente. Era un sistema de sustento. Pero hay un detalle en las fuentes sobre esta ofrenda que me llamó muchísimo la atención. Las reglas eran muy específicas sobre cómo preparar estos granos y panes. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Absolutamente toda ofrenda de cereal tenía que llevar sal. Nada podía subir al altar sin estar salado. ¿Por qué la obsesión con la sal en medio de un acto de gratitud agrícola? ¿Acaso a lo divino le importaba la sazón? Es un detalle maravilloso que encierra una profundidad enorme. Tenemos que olvidar nuestra relación moderna con la sal. Sí, que hoy es solo un salero barato en la mesa. Exacto. En el mundo antiguo, la sal era tecnología de supervivencia. Ah, claro, la refrigeración de la época. Tal cual. La sal preselvar evita la corrupción, la pudrición y la descomposición de los alimentos. Al exigir sal en una ofrenda de gratitud, se está representando un pacto inalterable. Un pacto preservado. Sí, la sal le da metafóricamente permanencia a la promesa. Significa que la gratitud de esa persona, su relación con la divinidad y con la comunidad, no es un impulso emocional pasajero que se va a echar a perder con el clima de mañana. Wow. Es un pacto inquebrantable, un agradecimiento que dura. Un pacto que no tiene fecha de caducidad. Es una metáfora brillante usando los elementos de su vida diaria. Y esto nos prepara el terreno para un giro aún mayor. Si la ofrenda de cereal bajaba la intensidad, la ofrenda de paz, que es nuestro sexto punto, da un giro de 180 grados a todo el sistema. Completamente. Venimos de hablar de quemar todo y de protocolos solemnes, y de pronto, este concepto introduce un ambiente de compañerismo. Literalmente, la gente se sentaba a compartir una comida. Y si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de lo equivocados que estamos sobre el pasado. ¿En qué sentido? Pues tendemos a imaginar la vida espiritual en el antiguo Medio Oriente como pura penitencia, castigo, gente dándose latigazos o viviendo aterrada del cielo. Sí, con un miedo constante. Pero el concepto de la ofrenda de paz desmonta ese mito por completo. Este sexto punto representa la comunión compartida. En esta ofrenda, solo una porción específica de grasa se quemaba en el altar. Solo la grasa. Solo la grasa. Pero ¿qué pasaba con la excelente carne del animal? Se cocinaba ahí mismo. Era, en términos modernos, una parrillada sagrada. Una carne asada comunitaria. Exacto. Dios, simbólicamente, a través del altar, los líderes espirituales y la familia que ofrecía el sacrificio, todos compartiendo la misma mesa, comiendo de la misma fuente. Eso debió ser revolucionario. La idea de un Dios que no solo está allá arriba exigiendo sumisión y recursos, sino que se, entre comillas, sienta a comer con la comunidad, como un anfitrión. Es una imagen bellísima. Pero me imagino que la gente no iba al tabernáculo a hacer un asado simplemente porque era domingo y hacía buen clima. Tenía que haber razones de peso para convocar esta comunión, ¿no? Que sería nuestro séptimo concepto. Totalmente. Y el sistema reconocía la inmensa complejidad del corazón humano, contemplando 3 escenarios muy específicos. ¿Cuáles son? 3 motivaciones para buscar esta ofrenda de paz. El primero era una bendición inesperada, la gratitud abrumadora, cuando te ocurría algo maravilloso que no veías venir. Te salvaste de un accidente o algo así.
Exacto. El segundo escenario era el cumplimiento de un voto. Ah, las promesas. Sí, piensa en esas promesas que uno hace en medio de una crisis. Cuando la crisis pasaba y respirabas de nuevo, venías a celebrar que habías sobrevivido y que habías cumplido tu palabra. Claro, cerrabas el ciclo. Y el tercero era simplemente una ofrenda voluntaria, pura alegría espontánea, el deseo profundo de estar en comunión sin que hubiera ocurrido ninguna tragedia o milagro previo. Muestra una inteligencia emocional envidiable. Reconocían que necesitamos rituales y estructuras no solo para gestionar nuestros momentos de terror o pérdida, sino también para enmarcar y darle peso a nuestros momentos de profunda alegría. Tal cual. Porque es muy fácil olvidar celebrar de manera intencional. Nos pasa todo el tiempo hoy. Sí, la verdad. Ahora, todo esto suena increíble. Un ecosistema comunitario, pacífico, donde la gente agradece y comparte el pan. Pero seamos realistas, la naturaleza humana es frágil. Muy frágil. Las comunidades fallan. Las reglas se rompen, la gente miente, se lastima. ¿Qué sucedía cuando esa armonía perfecta se fracturaba? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasaba cuando había una necesidad urgente de purificarse tras haber hecho algo verdaderamente mal? Esa es la inevitable otra cara de la moneda. Y ahí es donde entra en juego nuestra octava estación, la ofrenda por el pecado. Ok, Cuando la falla ocurre, cuando el tejido social y espiritual se rasga, este concepto representa la necesidad ineludible de limpieza. limpieza espiritual. Sí, la mecánica ritual volvía a ser estricta, las porciones de grasa iban al fuego y partes específicas quedaban para el sacerdote. Pero el significado es lo central aquí. ¿Qué representa exactamente? Representa el reconocimiento público y físico de que las malas acciones ensucian. Y no hablo solo de una mancha moral invisible. ¿Cómo lo veían ellos? En su mente, el error de un individuo contaminaba el ambiente de toda la comunidad, y se requería un acto formal, costoso y visible para limpiar esa toxicidad ambiental. ¿Sabes? Para nuestra audiencia que tal vez nunca ha reflexionado sobre mecánicas de culpa, a mí me gusta imaginar esta ofrenda como una especie de botón de reinicio. Me gusta eso. Sí, un botón de reinicio espiritual y social. Todos sabemos cómo se siente equivocarse gravemente. El peso de la culpa te aísla. Creas resentimientos cruzados en tu grupo de amigos o en tu familia. Claro, rompe las relaciones. Exacto. La genialidad de este sacrificio es que ofrecía una ruta higiénica, pública y avalada por la sociedad para decir, me equivoqué. Mi error trajo oscuridad a este campamento. Asumo el costo de este animal y ahora el sistema se reinicia. Y la mancha se borraba. ¿Sí? La persona podía reintegrarse sin que la recordaran su falla eternamente. Sin embargo, y aquí hay algo que me pareció fascinante al estudiar esto, y es nuestro noveno concepto. No todos los reinicios costaban lo mismo. No, para nada. Las reglas establecieron una jerarquía de responsabilidad muy marcada. Y esto plantea una pregunta importante y sumamente reveladora sobre cómo veían la justicia. El sistema no cobraba una tarifa plana por el error. ¿Ok? Juzgaba la responsabilidad en estricta función del nivel de poder e influencia de la persona. A ver, explícanos esto. Si el que cometía el error era el líder máximo, el rey o el gobernante, la ley le exigía un sacrificio muy particular, un macho cabrío de ciertas características. ¿Ok? Si el error lo cometía el sumo sacerdote o si la falla involucraba a toda la congregación como institución, el requerimiento escalaba drásticamente al animal más grande y costoso de todos, un toro. Un toro. Palabras mayores. Pero si la falta era de un ciudadano común y corriente, un individuo privado, bastaba con una cabra o una oveja hembra. Pero, a ver, espera un momento. Desde nuestra óptica moderna, eso suena contraintuitivo en la práctica. ¿Por qué lo dices? Porque hoy en día, a veces parece que ocurre exactamente al revés. Mientras más dinero, poder o influencia tiene una figura pública, pues mejores son sus abogados y menos consecuencias reales se enfrenta ante una falla moral o legal. Tristemente es la realidad. ¿Por qué exigirle el animal más masivo y costoso al líder, si al final del día la infracción moral podría ser exactamente la misma que la del ciudadano común? Porque el impacto nunca es el mismo. Ok. En este sistema antiguo, esa jerarquía representa una verdad inmutable de la sociología y la espiritualidad. A mayor influencia y poder, mayor es la onda expansiva del daño. Claro, el radio de destrucción es más grande. Exactamente. Si un ciudadano común comete un fraude o miente, el daño es real,
pero suele estar contenido en su círculo inmediato, en su familia o sus vecinos. Sí, afecta a unos pocos. Pero si un rey, un legislador o un sacerdote comete un error ético grave, su acción contamina y desvía a toda la nación. El líder marca el estándar de lo que es aceptable. Totalmente cierto. Por lo tanto, el nivel de contaminación es monumentalmente más grande, y el costo de la purificación tenía que ser proporcionalmente doloroso y público. La rendición de cuentas estaba diseñada para pesar más sobre los hombros de los poderosos. Es una rendición de cuentas institucionalizada brillante. Una advertencia constante de que el poder no te exime de las reglas, al contrario, te somete más a ellas. Así debería ser. Ahora, hasta aquí hemos hablado de faltas morales o espirituales que requieren purificación personal, limpiar la conciencia y el ambiente. Pero hay un nivel de error que es mucho más terrenal. Sí, las cosas prácticas. Errores que causan daño físico, que le cuestan dinero a alguien más o que profanan algo intocable. Y eso nos lleva a la penúltima parada, el 10º concepto de este recorrido, la ofrenda por la culpa. Al leerlo, te confieso, esto me sonó menos a un mito religioso y más a un tribunal de demandas civiles. Es que esa es una excelente manera de describirlo. Mientras que la ofrenda anterior trataba sobre la mancha interna y la purificación del ambiente, la ofrenda por la culpa es increíblemente pragmática. Súper pragmática. Exigía específicamente un carrero perfecto y representa la restitución objetiva. Este protocolo se activaba en situaciones donde existía una culpa cuantificable. ¿Cómo qué tipo de situaciones? Por ejemplo, si se había profanado materialmente algo sagrado del tabernáculo. O, de manera muy común, donde el error le había costado patrimonio, bienes o ganado a otra persona de la comunidad. Aquí quiero hacer una pausa porque hay una diferencia que considero crucial para quienes nos escuchan. Adelante. Lo que hace esta ofrenda es decir que no basta con sentir remordimiento. O sea, si tú, en un descuido o por pura malicia, le destruyes parte de la cosecha a tu vecino o le robas, no podías simplemente ir al templo, derramar unas lágrimas, pedirle perdón a lo divino, sentirte limpio y volver a tu casa. No, eso era muy fácil. Exacto. Esta ofrenda representa el acto de pagar los daños. Es la justicia civil aplicada de la mano de la fe. Tenías que devolverle a tu vecino el valor exacto de lo perdido y encima agregarle una multa penal del 20% de compensación. ¿Una multa literal? Y solo después de haber sanado el bolsillo de la víctima. Recién ahí podías llevar tu carnero al sacerdote para sanar tu relación con lo divino. Exactamente. Es la integración absoluta entre lo espiritual y lo social, bloqueando cualquier intento de hipocresía. Tal cual. Cero hipocresía. Mensaje es claro. No puede haber paz en el cielo si hay una deuda injusta en la tierra. El sistema no permitía usar la piedad religiosa como una vía de escape para evadir las responsabilidades económicas y morales con el prójimo. Muy avanzado para su época. Sí, la reparación del tejido humano era un prerequisito indispensable para la expiación espiritual. Entonces, ¿qué significa todo esto? Llegamos a la última parte de nuestro análisis, a ese concepto número 11, esa gran visión panorámica o matriz que resume todo el texto. ¿El mapa completo? Sí. Cuando juntas todos estos engranajes, o sea, el fuego total, los granos salados, las parrilladas comunitarias, la limpieza de los líderes y la restitución económica, pues te das cuenta de que el libro de Levítico no era un montón de reglas macabras tiradas al azar por un legislador sádico. Sobre todo, profundamente compasivo. Compasivo. Todo este inmenso y complejo manual se resume en 3 destinos lógicos para todo lo que la sociedad producía y sacrificaba. A ver. Primero, la categoría todo a Dios, representada por el holocausto, el recordatorio de la soberanía absoluta. Ajá. Segundo, la categoría compartido, que es la ofrenda de paz, el espacio para la alegría, la familia y el disfrute mutuo. La carne asada. Exacto. Y tercero, la categoría para el sacerdote, que engloba gran parte del cereal y las ofrendas por pecado y culpa. Todo lo que pasaba por ese sistema tenía un lugar, un propósito psicológico y una función social innegable. Garantizaba, de una forma tremendamente pragmática, que las crisis de culpa no destruyeran la mente de las personas. Exacto. Aseguraba que la alegría tuviera un marco de gratitud. Forzaba a los ladrones a compensar a sus víctimas antes de poder dormir tranquilos. Eso es clave. Y de paso,
Aseguraba que la clase de los servidores públicos, digamos los sacerdotes y administradores del sistema, tuvieran comida constante en sus mesas a través de las porciones que se les asignaban legalmente, en una época donde no existían los sueldos en moneda moderna. Es un diseño magistral de ingeniería social antigua. Es ver a una civilización entera creando un mapa físico, tangible, o sea, con olores, sabores y fuego, para que sus habitantes pudieran caminar desde la culpa más profunda y paralizante hasta la comunión más alegre. ¡Qué viaje! Y además, sosteniendo económicamente a toda su comunidad en el transcurso del viaje. Y así, navegando a través de estos complejos parajes, creo que hemos logrado desenredar un texto que a muchos les resulta inaccesible. Ojalá cualquiera que haya escuchado esto pueda ver que bajo toda esa sangre y humo de los altares antiguos late una estructura sumamente lógica. Muy lógica. Un sistema hecho a la medida de personas que no tenían conceptos abstractos de psicología clínica, pero que tenían muchísima experiencia en lo difícil que es perdonar, agradecer y convivir en paz. Ha sido, sin duda, una inmersión fascinante en las raíces de la condición humana y la forma en que siempre hemos buscado el equilibrio entre la justicia y la misericordia. Totalmente de acuerdo. Y antes de cerrar y despedirnos, nos gustaría dejar a nuestra audiencia con un último pensamiento, tal vez un poco provocador, para que lo analicen durante el resto de su día. Adelante con eso. En aquel entonces, hace miles de años, la gente tenía un método físico, increíblemente tangible, o sea, con el calor del fuego, el olor del grano, el sabor de la sal y el peso de las monedas de restitución, para procesar el aplastante peso de sus errores o la inmensidad de su gratitud. ¿Lo podían sentir? Sí, podían ver el humo subir al cielo y saber con absoluta certeza física que el botón de reinicio había sido presionado. Hoy en nuestra sociedad moderna tan veloz y altamente tecnológica, pues hemos eliminado por completo estos altares y sacrificios tangibles. Así es. Pero la naturaleza humana sigue produciendo la misma cantidad de culpa, traición y asombro. Las emociones son las mismas. Entonces la pregunta es, ¿hemos encontrado realmente una infraestructura moderna igual de efectiva para lidiar con el peso de nuestra propia conciencia? ¿O será que, al perder ese ritual comunitario, donde todos venían a limpiar su carga, andamos por ahí cargando deudas emocionales invisibles en silencio sin tener la menor idea de cómo saldarlas de una vez por todas? ¿Qué pregunta para reflexionar? Se los dejamos de tarea a quienes nos escuchan. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis de hoy y nos encontramos en la próxima entrega.